Bueno, arrancamos, ¿no, Gi? ¿Te parece? Estamos arrancando, sí. Bueno, primero me presento yo, para los que no me conocen, soy Eugenia, soy anfitriona de Airbnb hace 3 años y medio. Desde mi experiencia, la verdad, lo venía alquilando bárbaro, hasta, por supuesto, el 20 de marzo, como todos sabemos, llegó la pandemia y nos complicó la vida a todos. Así que bueno, ahí es cuando abro el paraguas y empiezo a averiguar otras formas de alquiler temporario fuera de la plataforma, ¿no? De Airbnb. Y ahí es cuando empiezan a surgir dudas, sobre todo el marco legal del tema de alquiler temporario fuera de la plataforma, que eso, la plataforma nos da un respaldo y al tener que averiguar fuera de eso es como que empiezan a surgir las dudas. Y ahí se me ocurrió organizar esta charla con mi hermana, que ella es abogada, se especializa en este tema de alquileres, y la verdad está re canchera con el tema, y me pareció buena idea proponer esta charla y que ella nos vaya despejando las dudas que tenemos. Así que para hacerla más dinámica y más breve, así no se hace muy larga y muy extensa, vamos a ir contestando las preguntas que ya nos hicieron en el grupo de Facebook. Así que los dejo con G, que se presente y nos vaya contando nos vaya despejando nuestras dudas. Bueno, gracias, Euge. Sí, esto surgió por iniciativa de Euge, que ya viene administrando departamentos en forma temporaria, coincide con una modificación reciente del mes de julio al Código Civil y Comercial que regula las normas que regulan la locación. Veo los comentarios y me distraigo. Vamos a dejar subida la charla, sí, la vamos a dejar subida. Ok. La vamos a dejar subida. Voy a tratar de no ver los comentarios. De verlos al final. Las preguntas de los que nos están viendo las dejamos para el final. Y tratar de concentrarme en la charla. Bueno, la forma de contratación por alquiler temporario con fines de turismo, de descanso, es una forma de alquiler que cada vez está más en auge y eso hace que yo reciba preguntas cada vez más seguido de clientes, de propietarios, y coincide, como decía, con esta modificación del Código Civil y Comercial, que hace referencia un poco a los alquileres temporarios, y con una reglamentación que va a regir a partir de diciembre de este año en el gobierno de la ciudad, que va a cambiar un poquito la historia de este tipo de alquileres, ¿sí? Primero arranco diciendo que, si bien se llama alquiler temporario con fines turísticos, y parecería que encuadraría en lo que es la locación, la realidad es que es un contrato atípico. El Código Civil y Comercial lo menciona 2 veces, solamente cuando lo establece como una excepción al plazo mínimo legal de los contratos de locación, que actualmente, desde hace muy poco, es de 3 años, tanto para fines de vivienda como para fines comerciales. Y en el artículo 1199, inciso B, dice que una de las excepciones a ese plazo mínimo legal es el de los alquileres, el de las habitaciones, lo voy a leer textual porque es muy importante, es el de la habitación con muebles que se arriende con fines de turismo, descanso o similares. Si el plazo del contrato o de los contratos consecutivos supera los 3 meses, se presume, es decir, en caso de controversia, un juez presumirá que no fue hecho con esos fines, o sea, que no fue hecho con el fin de que la persona descanse o haga actividades de turismo o similares. Esto es muy importante, después lo vamos a desarrollar. Y el otro artículo donde menciona este tipo de alquileres es el 1200... Ay, no anoté el artículo, qué bien, no lo anoté, creo que es el 1221, ahora lo repaso. Pero ¿qué hace a la rescisión? En caso de rescisión para este tipo de alquileres, el locatario tiene que pagar una multa de 2 meses de alquiler, lo cual en mi opinión es muy gravoso, porque Claro, porque en uno convencional de ahora, que son 3 años, la penalidad, ¿cuál es? la penalidad más alta por rescindir entre 6 meses y un año es de 1 mes y medio de alquiler. Entonces, que alguien que alquile un inmueble o una unidad o una parte de ella
con fines turísticos como en un máximo de 3 meses, si me cobran 2 meses de penalidad, es mucho más gravoso que en el otro caso que el contrato es mucho más largo. Bueno, pero eso dice la ley y es así. Ok. Esa es toda la mención que hace el Código Civil y Comercial respecto a este tipo de alquileres. Y después cuando me puse a estudiar esto en profundidad, me enteré que existe la ley 27.221, que se sancionó unos meses después del Código Civil y Comercial, que rige desde el 2015, cumplió 5 años hace poquito, que tiene un solo artículo y habla de este tipo de contratos. Y dice así: los contratos de locación de inmuebles que se celebren con fines turísticos, descanso o similares, y cuyo plazo sea inferior a 3 meses, conforme lo establecido en el inciso B del 1199 del Código, se regirán por las normas aplicables al contrato de hospedaje. Y acá entramos en otra figura contractual. Independientemente del nombre que le queramos dar, lo importante, como en todos los contratos, es la finalidad que se tenga y que se adecue a las normas que sean sobre todo de orden público, las que no sean tan disponibles. No es tan importante encuadrar a un contrato en una forma o en otra, pero bueno, sí la ley dice expresamente que se deben regir por el contrato de hospedaje, ¿sí? Que se aplica por las normas que regulan el contrato de hospedaje. ¿Eso es nacional? Esto rige en todo el ¿Tiene territorio nacional. alcance Sí, nacional? sí, esta es una ley nacional. Es importante tratar de entenderlo porque en sí el contrato de hospedaje dije que es un contrato atípico, es decir, no está tipificado en ningún código. Vos agarrás el Código Civil y en ningún lado habla del contrato de hospedaje. Es un contrato sui generis, se llama, porque tiene elementos de la locación de cosas, de la locación de servicios, del depósito. Es una mezcla de normas. Y el mayor problema que tenemos con este tipo de contrato es que lo que es el hospedaje con fines turísticos es una figura que cae dentro de las atribuciones que se reservan a las provincias. Entonces, no es una norma que regule este tipo de contrato que rijan todo el territorio nacional en cuanto al fondo, porque los procedimientos sí siempre se reservan a las provincias, pero en cuanto al fondo, no se regula uniformemente y se delega a las provincias. Y las provincias, a su vez, lo delegan en los municipios, Claro. que son las encargadas de establecer las normas relativas a los establecimientos comerciales, que es donde encuadran los alojamientos para turistas. Claro. Entonces terminamos siendo más cercanos al hospedaje que a la locación, si bien Cuando utilizan hablas de locación te referís a lo convencional, al alquiler convencional de vivienda habitacional. a lo que todos conocemos, claro, como locación de vivienda, como alquiler de inmuebles. Tiene elementos muy similares, porque de hecho decíamos que es un contrato sui generis, que toma elementos de la locación, elementos del depósito, y hace como... Los expertos en esta materia criticaban la oportunidad que se perdió con esta ley, la 27221, de darle una mayor profundidad y de tipificar este tipo de contrato, y que no siga así siendo como una mezcla de normas sueltas que dependen de cada municipio. Perfecto. Pero bueno, en concreto, sí. Pensé que me habías hablado. En concreto, entramos a la órbita de cada provincia y dentro de cada provincia de cada municipio. Como no puedo hablar de la reglamentación de cada municipio porque no terminaría nunca, pongo el ejemplo de la ley 4.632 que está vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Famosa ley, por Sí. todos los que alquilamos temporario, una ley que sorprendió. Sí, la ley 4.632 existe desde julio del 2013, ya tiene 7 años, y vino a dar respuesta a esta demanda cada vez más creciente de alquileres temporarios, sobre todo por las plataformas digitales, Sí. como una alternativa de darle alojamiento a turistas en un crecimiento exponencial de la actividad. Claro. Como el turismo representa ingresos millonarios para la ciudad y para el país,
Entonces tuvieron que atender la cuestión del alojamiento. La demanda era mayor de lo que había de oferta de alojamientos convencionales, y entonces empezó a pisar cada vez más fuerte este tipo de alquileres, ¿sí? En el que personas como vos ofrecen su unidad funcional, su departamento, su casa, en alquiler a personas que tienen intenciones de hacer actividades de turismo, de descanso o similares, como dice la norma. Y esta ley, hasta ahora, a través de esta ley se crea un registro donde se tienen que, valga la redundancia, registrar todos los conjuntos mayores a 3 departamentos y o unidades funcionales. Este es un registro de alquileres temporarios. El nombre completo es más largo. Registro de propiedades de alquiler turístico temporario. Sí. Depende del ente de turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en la actualidad la realidad es que muchos no están registrados, porque como es aplicable a un conjunto mayor de 3 departamentos o unidades funcionales, el que tiene un departamento o una unidad no tiene necesidad de estar registrado. ¿Sí? Perfecto. Para resumir un poco, el tema del Código Civil del 2015, de la ley, que dice, que habla específicamente de lo que es la durabilidad, que es máximo 3 meses, y el tema de la rescisión, que es si rescindís antes de los 3 meses, son 2 meses de multa, de penalidad. Que ahí decías que era muy gravoso porque el alquiler convencional, que si llegas a darlo de baja entre los 6 y los 3 años que dura tu alquiler, es como máximo 1 mes y medio de penalidad. Entonces eso es como medio raro. Y después está el tema de que la figura de lo temporario se fue más para el lado del hospedaje y deja de ser una figura más de la locación habitacional que el alquiler que todos conocemos. Sí, que toma elementos de ese tipo de contrato, al ser un contrato atípico, toma elementos de otros. Sí. Pero la norma expresamente dice que se va a regir por las normas que regulan el contrato de hospedaje. Claro, ¿sí? Y ahí es como que delega a cada provincia, y si ves las provincias a cada municipio, el tema de las reglamentaciones. De la reglamentación, y este es un ejemplo de esta ley que estás nombrando ahora, que abarca la ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exactamente. Esta ley rige para el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Perfecto. Que es a partir de 3 unidades, que seas o dueño o administres a partir de 3 unidades con estos fines de turismo o de descanso, que lo tenés que registrar en la FIP, me imagino, ¿no? La FIP. No, tenés que registrar. En el ente de turismo de Buenos Aires. En el ente de turismo de la ciudad, que creó este registro, que tiene ese nombre largo, registro de propiedades de alquiler turístico temporario, que depende del ente de turismo. En la actualidad, ¿por qué lo menciono tanto? Me van a preguntar por qué lo menciona tanto si es raro que alguien tenga un conjunto mayor a 3 departamentos o 3 unidades. Lo traigo y hago especial hincapié porque se sancionó en noviembre del año pasado una nueva ley, que es la ley 6.255, que empieza a regir a partir del 1 de diciembre de este año, del 2020, que continúa la que ya existe y va por más, como diríamos, para que se entienda. Y va a pasar a obligar, a partir del 1 de diciembre de este año, va a pasar a obligar. Ahí uno preguntó, es a partir de 3 o más unidades, ¿no? Sí. 3 o más, ok. A partir de 3 o más unidades. Esa es la que ya ahora está vigente, y ahora estás explicando la otra, que es la que a todos nos despertó, nos llamó la atención. Sí, esa es la que está vigente, que obliga a registrarse a los conjuntos inmobiliarios de 3 o más unidades, independientemente de dónde se encuentren, de su ubicación. Ahora, la ley que se sancionó en noviembre y que va a empezar a estar vigente a partir del 1 de diciembre de este año, obliga a todo inmueble con destino habitacional que se oferte en su totalidad o una parte de este como alquiler temporario turístico. Claro. Todo inmueble con destino habitacional,
o una parte que se oferte como alquiler temporario tiene que estar inscripto en el registro, que depende del ente de turismo de la ciudad. Esto también viene a dar respuesta, intensificando lo que ya había comenzado en el año 2013, viene a dar respuesta a una necesidad que tiene la ciudad, como dijera antes, de una mayor demanda de alojamientos turísticos frente a una oferta convencional tradicional que no llegaba a cubrir esas necesidades. Entonces, el gobierno de la ciudad autónoma, tiene que tomar recaudos que hacen a la seguridad de los huéspedes, porque a partir del 1 de diciembre se van a pasar a llamar así. El locador, que es el propietario, se va a pasar a llamar huésped, como muchos conocen. Y anfitrión, el dueño o administrador de la unidad. Ah, lo dije al revés, perdón. Huésped es el locatario, lo dije al revés, ¿no? Creo que Huésped sí. es el locatario, el inquilino, el turista, y anfitrión es el locador, el propietario Claro. o administrador. Se les da esas figuras que son las mismas que los que usamos las plataformas, sabemos que se llaman así. Anfitrión, el dueño o el administrador y el huésped, bueno, y el turista, el huésped. Cambia la terminología. La mayor novedad es esa, que pasa a aplicarse a todos los inmuebles o parte de ellos que sean ofrecidos para alquilar bajo esta forma. Tengo ¿sí? entendido que todavía no está la reglamentación. No, todavía no está reglamentado. Hay que esperar que se reglamente. Como se reglamentó la 4632, mediante un decreto, también hay que esperar que cuando esto salga en vigencia, entonces se decrete también la reglamentación. Que después lo que nos da la reglamentación es un mayor nivel de detalle. Claro, porque ahí, por ejemplo, preguntan qué implicancias tiene el registrarse. Eso al registrarnos, eso lo debe contestar la reglamentación, cuando salga la reglamentación, me imagino, ¿no? La ley, si ustedes la buscan, dije que es la 6.255, es muy breve, es bastante corta, tiene 2 carillas y media. Entonces, sí. lo que hace es dar los lineamientos generales, establece quiénes están obligados, y después la reglamentación, que es más extensa, termina de aportar mucho más nivel de detalle. Pero sí se puede adelantar que va a empezar a obligarse, por ejemplo, a los propietarios o administradores a notificar a la administración del consorcio de un edificio que hay una unidad sujeta a este tipo de alquileres. Que hay una unidad que se ofrece para este tipo de alquileres. También se va a empezar a exigir que haya constancias en el edificio de esta unidad puesta en alquiler, y le van a exigir a las plataformas digitales que se adapten a esta modificación y agreguen un recuadro cuando la persona hace la reserva, donde tiene que figurar el número de registro de esa unidad. ¿Sí? Perfecto. Son recaudos. Perfecto. Esto está bueno, todo lo que contaste está bueno para entender del marco legal, lo del Código Civil, lo de la ley que se aprobó al tiempito que se aprobó el Código Civil, esta que circunscribe a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está bueno a grandes rasgos entender cómo está parado el tema del alquiler temporario dentro de la ley. Sí, entender un poco qué lo regula, qué tenemos que ir a buscar, qué normas tenemos que ir a buscar cuando queramos estudiarlo un poco mejor y tomar los recaudos correspondientes. Y acá ya, bueno, arrancamos con algunas preguntas que nos fueron haciendo que fueron súper interesantes. Sí, yo ya arrancaría con las preguntas, así, ahí Graciela nos hace una pregunta que también está acá, sí. la hizo esta misma pregunta a otra persona, y vamos a ir contestando, así se hace más dinámico y así despejamos las dudas que tiene la gente, ¿no? Por ejemplo, Adriana Escapil había preguntado, hola, yo tengo casa en el Chaltén, quiero alquilar todo septiembre, por ejemplo, ¿cómo hago? Yo estoy en Buenos Aires, gracias. Bueno, Adriana, teniendo una casa en el Chaltén, tenés que ver la persona que te alquila, si tenés alguna posibilidad de, si está en la misma ciudad que vos, si está en Buenos Aires, podrá firmar el contrato acá y que se ejecute allá. Y acá ya entramos más a los detalles. Yo recomiendo
que este tipo de contratos, si no vas a usar una plataforma que te dé un marco regulatorio, que hagan un contrato por escrito donde se establezcan las condiciones, las obligaciones, los deberes, el precio, el plazo. Entonces, Adriana, si vos querés alquilar una casa en el Chaltén, tendrás que firmar este contrato con el huésped, con el inquilino, el locatario. Si no está en la misma ciudad que vos, podrá mandar el contrato firmado con firma certificada, porque no estás viendo que es la persona que está firmando, no está ahí con vos. Y se puede perfectamente, lo que sea urge vos contarle lo que es tener un departamento alquilado en forma temporaria y la demanda que genera, que se ocupe, que se deje de ocupar en plazos cortos. Entonces, Claro, lo importante es tener a alguien en el lugar donde está, la unidad, tener a alguien que se encargue de todo esto, ¿no? De la entrega de la llave, de que todo esté en condiciones al recibir a la persona y todo. sí, por eso. Claro. Si tiene una casa en el Chaltén, el consejo es que tenga alguna persona ya que le ayude a administrarlo, ¿no? Porque cualquier Y si la persona está en el Chaltén, puede mandar por correo el contrato, tiene que estar validado puede, por un escribano, y la firma claro, puede mandar el contrato por correo con firma certificada. certificada. Y Adriana Perfecto. tendrá que firmarlo acá, certificar su firma ante un escribano público y mandarle una copia del acuerdo, Perfecto, clarísimo. del La contrato. próxima pregunta de Carolina Ravier, que pregunta, ¿cuáles son todos los recaudos que hay que tomar para alquilar por un periodo menor a 3 meses? Bueno, los recaudos que hay que tomar para celebrar un contrato así, primero que si lo hacen con la intermediación de algún martillero o corredor inmobiliario, ellos están formados para esto, yo sé que hay muchos que nos están viendo, que nos van a ver después, pero si lo hace un particular directamente, de celebrar un contrato con otra persona, yo recomiendo que lo primero que tiene que hacer es leer el reglamento de copropiedad de su edificio. Ah, eso es importante, ¿no? Tiene que Porque hay leer, lo primero que hay que hacer es leer el reglamento de copropiedad. Si vivís en un departamento, si tenés un departamento para alquilar y está sujeto a la propiedad horizontal y tiene un reglamento de copropiedad, tenés que leerlo para saber si está permitido poner en alquiler unidades bajo esta modalidad. Hay muchas veces, y después creo que hay más preguntas sobre consorcios, es un tema sí, muy interesante, sí. Más pero ahora con todo el tema de la pandemia, los decretos, hay muchos vecinos que se quejan o que hacen denuncias o que increpan a los huéspedes y le piden documentación. Entonces está bueno este tema, dejarlo bien en claro, porque es una consulta bastante común. exactamente, y es muy interesante, hay fallos bueno, que discuten el tema y hay tres conocidos, después se los comento si alguno lo quiere leer, pero básicamente entonces el primer paso es leer el reglamento de copropiedad. En la Porque medida puede que, llegar a estar prohibido el alquiler para ese destino por en un supuesto, edificio. puede estar prohibido destinar una unidad funcional a pensión, habitación amueblada, en todo lo que no sea vivienda permanente y estable de los propietarios o su grupo familiar. Claro, En ese caso que esté prohibido, entonces no, mi recomendación es que no lo alquilen en forma temporaria. O sea, el primer paso es leer el reglamento. porque los fallos salieron bastante a favor del consorcio, ¿no? Del bien común de los vecinos y no del... Sí, los tres fallos que leí sentencian que en los tres casos que la persona alquilaba en forma temporaria el departamento, no estaba permitido por el reglamento. Claro, Entonces, en ese caso, prima el interés de los consorcistas por sobre el interés particular de un propietario. Como propietario yo no tengo más derecho que del conjunto de los consorcistas que se rigen por las reglas justamente del reglamento de copropiedad. sí. Entonces, es muy importante ver este punto. Y en los fallos, en los tres que vi, que son los más conocidos, se ordena al propietario cesar en el alquiler de este tipo
tiene que cesar, dejar de alquilarlo de esa forma, y en algunos casos se establece una multa por cada día de incumplimiento, que a veces se puede retrotraer a años, depende de cuándo Y se si lo... no dice nada en el reglamento, se puede alquilar, se puede destinar ese uso de turístico o de descanso. Si no dice nada en el reglamento de copropiedad. Si no dice nada, si no lo prohíbe expresamente o no establece que exclusivamente se deben de destinar las unidades a fines de vivienda permanente o estable del propietario, su grupo o de sus inquilinos, pero para que tengan ese mismo objeto, entonces se va a poder alquilar de esa manera. Perfecto. Si Entonces, tienen eso es uno dudas, de los recaudos que recomendás para tener en cuenta sí, por alquileres menores a 3 meses. Primero, leer el reglamento de copropiedad y que no esté prohibido ese destino para el departamento o la unidad que quieras alquilar. sí, desde ya. Después, bueno, hacer un Perfecto. contrato por escrito, siempre, yo abogada siempre voy a aconsejar eso. Alguien puso contrato por una noche Sí, y lo ponía como en duda. Sí, yo entiendo, pero la realidad es que si no estás alquilando con el respaldo de ninguna plataforma y no estás alquilando y no tenés ningún contrato por escrito y no es ningún conocido, ningún amigo, que tampoco es garantía siempre, ¿no? Entonces estás corriendo un riesgo muy alto. Entonces, claro. mi recomendación es que se firme un contrato por escrito. Aunque sea una noche. Sí, 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 sí. Sí, porque el propietario o el administrador tendrá como un contrato estándar, que se lo redacte un profesional, y lo irá adaptando Perfecto. a lo que convenga con ese huésped o ese inquilino. No es que tiene que ponerse a redactar de cero cada contrato, pero sí es mi Perfecto. recomendación que esté todo estipulado en un contrato, donde están los nombres de las partes, los domicilios constituidos, que son domicilios diferentes al del departamento puesto en alquiler, donde se puede establecer un depósito en garantía para el caso de que existan daños o pérdidas en el inmueble. Yo cuando hablo de departamento igual me refiero a cualquier tipo de unidad habitacional, ¿eh? Departamentos, casas, Claro, sí, cabañas, sí, 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 está clarísimo. Está ¿sí? clarísimo. Sí, sí, Se sí, puede sí. establecer un depósito en garantía, Ah, como, ese es otro tema que preguntaron mucho. ¿Cómo es el tema para los alquileres temporarios del depósito de garantía? sí, Eso preguntaron mucho. otra vez, no hay nada estipulado en ninguna norma, pero si tomamos por analogía normas que rigen la locación, entonces sí, existe el depósito en garantía, que las partes pueden convenir tenerlo, a de pedirlo, Que en y la tiene que... nueva ley establece que te tienen que devolver hubo un cambio en la última ley que se aprobó. Ah, sí, sí, pero eso aplica solamente para las locaciones habitacionales. Habitacional, no temporario. Ok, No, perfecto, perfecto. no, eso de que depositas un dinero equivalente al primer mes de alquiler y después te tienen que devolver el valor actualizado. Eso Eso es para lo aplica habitacional. En cambio, para lo solo temporario, para los temporarios, la verdad es que prima la autonomía la autonomía de las partes. ok. Hay mucha libertad contractual. Y eso está bueno y bueno, Por ley no te estipulan ningún número ni ningún porcentaje, nada. Prima la voluntad del inquilino y del propietario, lo que arreglen ellos. sí, sí, exactamente. No hay una norma de orden público para alquileres de este tipo que diga cuánto es el máximo que puedo exigir de depósito en garantía. No. Tampoco es obligatorio exigirlo. Es solo para ciertos contratos, tiene que ver con la duración, tiene que ver con el valor del inmueble, puede tener que ver con el mobiliario, con el valor de los muebles que tenga. No es lo A eso mismo si está bueno también otro recaudo es hacer un inventario, ¿no? totalmente. Un Sí, inventario de las cosas de valor. estamos hablando de los recaudos. Seguimos hablando de los recaudos para celebrar un contrato de Habíamos este. dicho leer el reglamento de copropiedad, el depósito de garantía, que en la ley no estipula ningún número fijo, sino es voluntad de ambas partes. Sí. Bueno, ahora estamos hablando de... me perdí. Me perdí. No, ahora estamos hablando de, bueno, el depósito ya lo dijiste, Sí, de del hacer inventario, de hacer de un hacer un inventario. inventario. Sí, Aconsejo hacer un inventario porque están alquilando unidades amobladas.
equipadas, y eso también se asemeja al hospedaje, a diferencia de la locación. En ese sentido, los servicios que brinda el anfitrión o el locador son muy similares a las que brinda un hotel. Entonces, Sí, como están equipadas las unidades, es recomendable que haya un inventario que acompañe cada perfecto. contrato que el propietario tendrá ya confeccionado de forma previa, ¿no? Porque siempre se va Lo repitiendo, importante es más o que menos lo. que por lo general se cobra por anticipado el total de la estadía, entonces eso te Sí, cubre bastante. Lo que vendría a ser la exactamente. garantía, porque no vas a pedir un... Lo que sí leí que es bastante común el tema de pedir demostración de ingresos, porque no vas Sí, a pedir sí, una garantía de una propiedad, o sea, ahí se despega de lo que es el alquiler habitacional común como todos los conocemos. exactamente. Pedir un inmueble en garantía o un seguro de caución tal vez es muy costoso para este tipo de alquileres que tienen una duración muy corta, Claro, claro, donde la duración más grande es de 3 meses, más larga. Entonces, claro. sí se puede pedir un respaldo de ingresos a través de un recibo de sueldo para acreditar justamente ingresos económicos, Sí, pero bueno, no mucho más. No es común ver en este tipo de contratos otro tipo de garantía, ¿sí? perfecto, clarísimo, Después clarísima también recomiendo, con esto cierro los recaudos, entregarle al huésped o al locatario una copia del reglamento de copropiedad Ah, para que claro, conozca las normas del edificio si llega a ser un departamento o cualquier inmueble sujeto a propiedad horizontal. perfecto, clarísimo, clarísimo. Ujú. Noralí pregunta, hola, si va a hablar de la nueva ley de alquileres, me interesa el tema de escribir el contrato en AFIP. ¿Será requisito para que el contrato tenga validez como para luego poder ir a la justicia? Bueno, Noralí, gracias por preguntarnos. Te contesto. Tuvimos muchas preguntas relacionadas a la registración en AFIP. Se ve que es algo que preocupa, con razón, sobre todo en los contratos convencionales de habitación, con fines habitacionales, pero sí, la realidad es que se registran todos los contratos de locación ya desde antes de esta reglamentación. O sea, si hablan con sus contadores, o si hay un contador escuchándonos, siempre se registraron los contratos de locación. Porque incluso hay inquilinos que deducen ganancias de eso. Entonces, lo que se intenta a través de esta modificación es cerrarle el paso a la evasión. Perfecto, Si uno no declara el contrato, pero lo declara el inquilino, ya te va a saltar por la declaración del inquilino. Y lo que pretende la modificación del Código Civil, lo que pretende el legislador, al decir que en caso de controversia, cuando yo vaya a la justicia a ejecutar un contrato de locación, el juez le va a dar aviso a la AFIP, es justamente eso. Si yo no registro un contrato de locación, cualquiera sea, y llega a existir alguna controversia judicial, antes de correr traslado de la demanda, el juez va a notificar mediante oficio a la AFIP de que existe ese contrato. Y ahí la AFIP va a cruzar la información con el propietario y aplicará las sanciones que correspondan. No es un requisito para la validez del contrato. El contrato es perfectamente válido. Quiero aclarar esto. No hace a la validez. Lo que se intenta es evitar y por eso se ordena avisar. Y marcando, lo voy a poner a cargar por las dudas. Me marcó baja ponelo. batería, ¿no? Ah, con Ahí razón, sí, está. en un momento se tildó. Fui yo. Ahí Perfecto. ya está. Leandro Oturi pregunta, tema impuestos, ¿facturar como no tributo sirve? Sí, la respuesta es sí. En la página de AFIP está explicado muy claramente cuáles son los ingresos máximos que puedo declarar para facturar como monotributista y no puedo tener más de 3 inmuebles. Ok, Yo tengo que declarar los inmuebles que tengo y el destino que les doy. Si es de locación, qué tipo de locación. Si no supero los 3 inmuebles y no supero los máximos de ingresos que dispone la AFIP, entonces puedo facturar perfectamente como monotributista. para el Ahora, temporario, hay pregunta, ¿para el temporario hace falta avisar a la FIP? sí, sí, hay que registrar todas las rentas. Eso dicen las normas.
Después cada uno hablará con su contador y verá la forma de si declara todo o no, depende de sus ingresos, depende de la situación particular de cada uno. Perfecto, Pero sí, la respuesta es sí. Hay que registrar perfecto. todas las rentas. Por ejemplo, también Leandro Oturi pregunta, ¿modelo de contrato sirve legalmente hacerlo uno y firmar directamente entre dueño e inquilino o sí hay que certificar firmas? Como dueños, ¿cómo lo deberíamos manejar? Es perfectamente válido un contrato con firmas entre particulares, no es exigible que certifiquen las firmas ante escribanos en absoluto. Si alguien desconoce su firma, tendrán que pedir la pericia caligráfica en el juicio, y en la Sí, medida que vos veas que es la persona y muestre su documento, la que está firmando, entonces esa pericia la va a perder. No es necesario certificar firmas para que un contrato sea válido, siempre que estén perfecto, presentes personas en el mismo lugar, ¿no? Es perfectamente perfecto. válido. Susana Andrés pregunta, esta pregunta a varios les va a interesar. ¿Qué poder de policía tienen los demás consorcistas cuando ingresa un nuevo inquilino a tu departamento? He visto casos que se le increpa en este tiempo y se le exige que muestre documentación. ¿Pueden hacer eso los vecinos del edificio? Gracias. Bueno, no. En la medida que hayan tomado el primer recaudo que recomendé de leer el reglamento de copropiedad y esté permitido este tipo de alquileres, aunque no expresamente, pero que de la lectura se desprenda que no está prohibido, entonces nadie los puede interceptar, ni intimidar, ni nada. Primero que Perfecto. tampoco en ningún caso puede, porque hay vías para eso. Claro, Eh, Están los consorcistas representados por un administrador, tendrán que dar aviso al administrador, tendrán que llamar a una asamblea, se establecerán sanciones, hay vías para eso, nadie increpa a otro, pero bueno, en la medida que esté permitido, entonces el propietario no está cometiendo ninguna infracción. perfecto. Luego, sí, luego hay que ver, después de entrada en vigencia la nueva ley en la capital federal, en la ciudad autónoma, la reglamentación, porque hay que llenar los datos de los huéspedes, hay que empezar, a partir de diciembre se va a empezar a exigir eso, llenar planillas con los datos de los huéspedes que se van a alojar, así como dar aviso a los A consorcios, a los las administradores. administraciones, para que haya más recaudos. Perfecto, perfecto. Aguilera Álvarez Gustavo pregunta, hola, ante todo gracias por este aporte. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaba gestionando una especie de habilitación para regular los alquileres temporarios y tenía entendido que eso se concretó para una cantidad de 3 o más unidades de alquiler. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos en general con el gobierno de la ciudad, la FIP, AGIP o consorcio? Eso ya lo contestaste, si querés, no sé, Sí, resumirlo. lo fui contestando, ya desde antes, por supuesto, son contratos alcanzados por el impuesto de sellos, tanto en capital como en provincia de Buenos Aires, como todos contratos tienen que pagar el impuesto de sellos. Tienen que estar, y lo va a exigir la nueva ley, inscripto en AFIP como tienen que acreditar la calidad de contribuyente, ¿no? Si es monotributista, si es autónomo, hay que tomar ese tipo de recaudos como en cualquier actividad comercial. Perfecto. Eh, Eso. Clarísimo. Gris de Viaje pregunta, ¿cuál sería la garantía más recomendable para solicitar en un alquiler temporario y en un alquiler tradicional? Bueno, en un alquiler temporario depende de las características del alquiler. Depende de la extensión, de cuántos días esté, de cuánto tiempo, de cuántos meses, las características del inmueble, el valor del mobiliario, Eso es lo que depende. habíamos hablado anteriormente, que no está estipulado en ninguna ley una suma, No, no está fijada una suma, sino se arregla entre las partes. exactamente, es así. Perfecto. ¿Qué sucede? Ah, perdón, otra. Gracias por la Ella fue propuesta. la de Gris, ¿no? Yo la tengo por acá. Sí, Gris de Viaje. ¿Cuál es la mejor garantía? Lo que dije antes, que una garantía de caución o inmobiliaria para el caso de un alquiler temporario resulta muy costoso. Entonces podemos tomar el recaudo de que acredite ingresos a través del recibo de sueldo, ¿sí? Eso ahí hay libertad de las partes. Como es Perfecto. una locación o es una forma de locación que no hace a la habitación de vivienda permanente de las personas que tanto el Estado intenta proteger, entonces hay mayor margen para la autonomía de la voluntad. Perfecto.
Gracias por la propuesta, me interesa participar con nueva ley. Si es para uso habitacional, el contrato debe ser por un mínimo de 3 años. Para un Sí, contrato temporal, el máximo debe ser de 3 meses. sí. Pregunta, si quiero renovarle por otros meses más al mismo inquilino, ¿ese contrato de renovación tendría validez? Dicho de otro modo, ¿puedo alquilar por 4, 6 o 9 meses haciéndolo con un contrato temporal que tenga validez y esté cubierta en caso de que hubiera conflictos? Gracias. Está Bueno, buena esta esta. es una pregunta muy recurrente, sobre todo a partir de la modificación de la ley que subió el plazo mínimo obligatorio a 3 años, pasó de 2 a 3, entonces muchos empiezan a pensar alternativas para no quedar atados tanto tiempo en un contrato de locación. Sí, La realidad es que se puede prorrogar el plazo de un contrato con fines de un alquiler temporario con fines de turismo o descanso, siempre que obedezca a esa finalidad. Lo que no puedo yo avalar es una simulación, claro. que pasa mucho, existe mucho. Como poder se puede hacer. El que corre peligro es el propietario, que en caso de conflicto, cuando vaya a la justicia, el inquilino va a demostrar que en realidad ese alquiler no tenía como destino turístico o de descanso, sino que en realidad vivía ahí, trabajaba por la zona. Entonces, bueno, le van a extender automáticamente, no automáticamente, el juez con la sentencia le va a extender el plazo mínimo a 3 años. Entonces, Claro. que quede cubierta siempre que sea realmente el destino de turismo o descanso y tenga forma de acreditarlo, ahí va a quedar cubierta. No hay problema que lo pueda extender más de 3 meses. No hay problema, porque la ley dice que se presume. Si supera los 3 meses, el juez presumirá que en realidad tiene otra finalidad. Claro, Pero a la presunción se le gana con pruebas en contrario. En la perfecto. medida que yo acredite que estoy haciendo un tratamiento prolongado en un centro médico cerca de ese inmueble, que yo ahí no vivo, que tengo mi residencia habitual en otra Y parte. esto hoy en día es muy común, porque bueno, todo lo que es turismo hoy en día está muerto, pero lo que sí es muy común hoy en día es eso. Mucha gente, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, viene a hacerse tratamientos a los hospitales y me imagino que debe haber casos que se tienen que quedar más de 3 meses. ¿Cómo hacen para que esté dentro del marco de la ley y no haya conflictos con la justicia? Se puede en la medida que uno pida respaldos, o sea, documentación que acredite que el alquiler tiene esa finalidad y no otra. Como Perfecto, poder se puede. Y si el juez presume otra cosa en caso de controversia, uno tendrá documentación que pruebe que el destino era realmente ese y no otro. perfecto, clarísimo. Miriam, amigo, pregunta, hola, si para alquilar temporario hay que inscribir contrato en AFIP como el alquiler regular, y si se puede renovar al mismo inquilino sin quedar entrampado. Gracias. Otra vez, corresponde registrar los contratos de alquiler temporario como cualquier contrato de locación, porque la AFIP registra todas las rentas, todos los ingresos que tiene una persona. Como obligación, es obligación de todos los contribuyentes. Después cada Registrar. uno, como habías dicho antes, con su contador, verá cómo resuelve este tema, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Ya después entra en la esfera contable, pero sí, desde hace mucho que hay que declarar los inmuebles que uno tiene y el destino que les da y los detalles del precio del contrato. Obviamente es engorroso hacerlo por cada alquiler temporario, porque hay alquileres que duran 3 días. Claro, Pero después estará en cada uno hacerlo de la forma, es muy igual el sistema, es todo en forma digital, es todo online. Verá con perfecto, su contador la mejor forma de instrumentarlo. perfecto. Javi Rodríguez pregunta, consultale si la nueva ley de alquileres cambió en algo el panorama para alquileres temporarios. Gracias. No, la respuesta es que no, no cambió nada. Las dos menciones que hacía el Código Civil y Comercial las hace la reforma de la 27.551, pero mantiene los mismos textos, no los modifica. Que eran los Es que se refería la durabilidad y la rescisión. Exactamente. Es la excepción al plazo mínimo de 3 años, porque este tiene un plazo máximo de 3 meses, es una excepción al plazo mínimo, y la rescisión, que en caso de rescisión del locatario paga la penalidad de 2 meses de alquiler.
Perfecto. No cambió nada. No cambió nada la nueva ley de alquileres. No. Perfecto. Anabel Picciotti pregunta, me interesa, quisiera informarme qué expectativas de trabajar con Airbnb o similar y cómo protegerse o tener las garantías que prestaba Airbnb. Esa sería mi pregunta, gracias. Bueno, las mismas garantías que prestaba Airbnb, si contratás por tu cuenta, en forma particular con alguien, no las vas a tener. Porque Airbnb presta, yo no es que estoy haciendo publicidad Airbnb, no quiero hablar de una plataforma en particular, ¿no? Pero bueno, siempre que uno se suscribe desde una plataforma que contrata desde ahí, entonces se sujeta a las normas y a las condiciones de esa plataforma, que Sí. son un montón, que las estuve leyendo, los invito a leerlas, son un montón. No vas a tener esas mismas condiciones, porque encima la relación contractual es muy distinta. Vos vas a contratar con otro particular o con una persona jurídica. Sí. En cambio, Airbnb viene a cumplir la función de administrador. Claro. Entonces, es una figura contractual diferente. No vas a necesitar tomar tantos recaudos como Airbnb porque no sos Airbnb. Airbnb es un intermediario. Sí. Entonces, contratando entre particulares son los recaudos de un contrato, como mencioné al principio. Hacerlo por escrito, pedir el asesoramiento de un profesional, por supuesto, pedir respaldo de ingresos, poder establecer un depósito en garantía, hacer un inventario, darle la copia del contrato del reglamento, de copropiedad, ese tipo de cuestiones. Perfecto. Y Perdón, algo que no dije. Sí, Recomiendo que contraten los propietarios un seguro de responsabilidad civil. Esto también es una recomendación. Y en la nueva ley, que todavía no está reglamentada, lo pone, lo especifica. Tienen que tener un contrato, un seguro de responsabilidad civil. Exactamente, la ley 6.255 que va a regir, repito para los que se sumaron después, que va a regir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1 de diciembre, exige a los propietarios o administradores contratar un seguro de responsabilidad civil. Perfecto, perfecto. Acá pregunta Mati si estoy segura de que pagan impuestos de sellos. Sí, todos los contratos de locación pagan impuestos de sellos. Sí, como Perfecto. tener que pagarlo, pagan. Luciano Caparrós pregunta, ¿qué problemas pudiera llegar a haber si eventualmente vecinos denunciaran ante el consorcio o a la policía el ingreso de gente ajena al edificio? Volvemos con esta pregunta, que hoy en día es un tema, ¿no? Hoy en día es un tema. Entendiéndose por ajena los nuevos inquilinos. ¿Qué tipo de papel o qué cosa podría decir un papel firmado por ambas partes para que las mismas o una de ellas se haga cargo de cualquier penalización que pudiera existir por este alquiler? ¿Cómo evitar este tipo de problemas? Bueno, sin quedarse sin alquilar y perdiendo dinero como lo venimos perdiendo hace meses. Bueno, por eso yo celebro en cierto sentido la nueva ley que se sancionó en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque viene a reglamentar y a regular en forma más ordenada este tipo de alquileres que hoy están como en una órbita demasiado libre, ¿no? Está como en un gris. Sí, sí, porque no es menor que un consorcista, que un propietario alquile una unidad, un departamento a gente diferente todo el tiempo. Muchos preguntan qué pasa si los vecinos se ponen muy insistentes, ¿qué recomendarías hacer en ese caso? Es fundamental leer el reglamento de copropiedad. Ponele que el reglamento de copropiedad no prohíba el uso turístico. Si está permitido expresamente o de la lectura del reglamento no se desprende que está prohibido, sí, entonces el propietario tendrá la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios contra los consorcistas que lo están perjudicando en la actividad. Eso es muy interesante. Están habiendo muchos casos con ese tema, sí. Claro, en la medida que no esté prohibido por el reglamento y un vecino no me permita destinar mi unidad a lo que por reglamento puedo, entonces tendré, por supuesto, acción para reclamar por daños y perjuicios. Porque lo que dice el último decreto de necesidad y urgencia, el que se firmó ahora el 3 de agosto, prohíbe la actividad turística, pero no prohíbe el alquiler temporario. No, tal cual, exactamente. Eso es importante también saberlo. Claro, el decreto que ahora prorrogó todo el ASPO hasta el 16 de agosto, sí, prohíbe la actividad de turismo en el ámbito... No en todo el país, ¿no? No,
No, no es en todo el país, ok. no. En el AMBA, que es lo que, bueno, nos atañe para los que estamos acá, muchos municipios que no tengo el número ahora, lo tengo por ahí anotado, de Eran Gran unos Buenos de Aires, Jujuy, unos de La Pampa, Santa Cruz y AMBA, sí, Tierra del principalmente. Fuego, está prohibida la actividad turística, entonces será importante que si alguien tiene la suerte de hacer un contrato temporario en estos momentos tan difíciles, entonces se establezca el destino, que no va a ser turístico, va a Eso es tener que ser importante, de descanso o similar. claro, Y siempre que claro. le permitan circular, ¿no? Es un momento muy particular, es un momento muy Sí, difícil. sí. Siempre que se permite la circulación, mientras no se acredite que es un alquiler con destino turístico, se puede. Entonces, los consorcistas o los vecinos no pueden ejercer ningún poder de policía ni similar. Tal cual, en la medida que esté permitido por reglamento no pueden. O sea, en la medida que uno cumpla con las normas, entonces nadie tendrá derecho a perturbar al propietario que haga hasta que realice esta actividad. Pero bueno, por eso va a ser muy importante estar atentos a la normativa que está vigente a partir del 1 de diciembre, a la reglamentación que saque el gobierno de la ciudad, porque va a ser muy importante para evitar problemas con los vecinos cumplir con las normas y Claro. estar registrado y a dar aviso al consorcio de propietarios. Hablamos de la ciudad porque justo esta ley rige en el tema, rige en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero Sí, cada provincia, y a su vez cada municipio tiene sus propios reglamentos, ¿no? Que exactamente. no podemos entrar en detalle de cada uno porque estaríamos hasta no sé cuándo. Ay, se te había Estoy. tildado, me parece, o me tildé yo. Qué susto. No queremos hablar solo de Sí, la Ciudad sí, Autónoma de sí. Buenos Aires, pero bueno, Estoy. es lo que más, reglamentado Claro. está, ¿no? Perfecto. Sí, sí. Yo Bueno, yo no desconozco tengo si más hay otro, preguntas. ¿no? Bueno, ¿por qué no Sí, leemos no. un poquito lo que están preguntando acá? ¿Querés? ¿Vos En caso, anotaste alguna? Porque yo no. bueno, en caso de que la persona que nos alquilara contrajera COVID durante la estadía, ¿debería o Ah, estaría se puede. atado al reglamento que dice que debe permanecer en el espacio por 14 días? Bueno, entiendo que sí, no está alcanzado por el decreto. El decreto 327 del 2020, si es el número, lo tengo por acá, lo dije 80 veces y ahora cuando lo tengo que decir, creo que es el 327 del Igual vos, 2020. por lo menos yo, me nombrás número y para mí me estás hablando Bueno, en por si chino. alguien lo quiere, por si alguien lo quiere googlear, pero no es extensivo a este tipo de alquileres temporarios, ¿sí? Lo que es la prórroga de los plazos, lo que es la diferencia de los precios, lo que es la suspensión de desalojos, y todo eso no es extensible, no alcanza a este tipo de contratos temporarios. Pero Perfecto. si una persona tiene COVID y debe permanecer por 14 días, bueno, entiendo que si no tiene otro lugar donde esté autorizado a ir, entonces tendrá que quedarse y tendrían que pactar las condiciones. Realmente Perfecto. es como una situación muy particular. Sí, 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 sí. Sí. Si el reglamento dice que no está permitido alojamiento de pasajeros, ¿qué entendés? Que no podés realizar la actividad de alquiler temporario. Claro, y ante cualquier conflicto, ya hubo fallos que fallan Sí, los jueces a favor del consorcio, de los vecinos, prima, ¿no? Lo que habías sí, explicado antes. sí, hay tres fallos muy conocidos: Consorcio de Propietarios Libertad, con Teriazos Michael, Consorcio de Propietarios con Palacio Cora, Consorcio de Propietarios French con Droeben Pamela. Y Son tres todos, fallos muy conocidos, bastante recientes, que dicen que si por reglamento no está permitido, entonces tiene que cesar en la actividad y pagar multas por ah, incumplimiento. ah, Así que sí, entiendo que no está permitido. Es reantiguo el reglamento. ¿Puedo pedir permiso a la administración por escrito? No, no. Si el reglamento no lo permite, no se puede pedir autorización porque implica una reforma, una modificación al reglamento. Y eso se hace con las mayorías que establece el reglamento.
Modificar un Perfecto. reglamento es con los consorcistas, no es cuestión de que la administración lo autorice. Claro, Si conseguís la autorización, buenísimo, pero no debería extendértela. perfecto. ¿Vos ves alguna otra pregunta? A ver, si no existe reglamento de copropiedad porque todavía no se formó el consorcio y los vecinos increpan. Bueno, eso es un problema. Deberían tener reglamento de copropiedad, si no se formó el consorcio, entonces no tienen ley. Claro. Bueno, no tienen una ley que los regule a No, lo que ustedes. muchos preguntan es qué hacer si los vecinos se ponen muy pesados o si me imagino escala todo este tema, ¿a quién recurrir? Vos decías que había otras vías, porque nunca en ninguna circunstancia se puede increpar a la persona, que hay otras vías. No, ¿Cuáles son esas vías?